Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver cómo reparar un ventilador. Este es el que me tocó reparar a mí, pero la reparación aplica para casi cualquier modelo, porque son todos muy parecidos. Vamos a ver qué fallas puede presentar y cómo solucionarlas. El primer paso va a ser chequear que llegue corriente desde el enchufe, porque aunque no parezca, es común que el cable en unión con la ficha se corte. Y también verificar que al seleccionar las velocidades llegue corriente al cable que va al bobinado. Esto es para descartar cualquier problema en el enchufe o la llave selectora. En el caso de este ventilador ya lo revisé, entonces voy a continuar y desarmar el motor hasta llegar al bobinado porque el problema lo vamos a tener en ese sector. Voy a aflojar las tuercas de los 4 tornillos que unen las partes del motor para luego abrirlo y llegar al bobinado. Antes de abrir el motor voy a sacar toda esta parte que me está molestando un poco para trabajar. Hay que sacar esa rejilla que sale abriendo unas trabitas que tiene todo alrededor. La tuerca que sujeta la hélice, esta tiene rosca inversa justamente para que no se afloje con el giro del motor. La hélice sale tirando hacia arriba. También sacamos esta tuerca que sostiene la parte de atrás de la rejilla. Ahora quitamos los 4 tornillos que sostienen este plástico. Liberamos el bracito que hace el movimiento oscilatorio y quitamos el mecanismo del movimiento. Dejamos todo acomodado para volver a ponerlo en la misma posición. No es mala idea ir marcando en qué posición va cada parte que vamos sacando. Ya casi llegamos, tenemos que sacar esta tapa de atrás para acceder al lugar donde necesitamos trabajar. Acá cortamos los precintos para ir destapando el bobinado. A partir de acá hay que trabajar con mucho pero mucho cuidado, porque los bobinados están hechos con alambre muy fino, y si lo lastimamos o lo cortamos va a ser muy difícil poder arreglarlo y vamos a inutilizar el motor. Ese cobertor lo guardo para después volver a colocarlo. Ahora separo con cuidado cada uno de los cables, porque con el calor se pegan un poco y hay que evitar tironear. Estos son todos los cables que vienen de la selectora de velocidades y van a cada uno de los bobinados. Dependiendo de la falla que presenta el ventilador, es lo que vayamos a hacer de acá en adelante. En este caso, el ventilador no arranca, ni se mueve. Entonces, a esta altura, sospecho que el problema sea el fusible térmico. Si el ventilador intentara arrancar y se quedara como haciendo fuerza y no pudiese arrancar, entonces sospecharía del capacitor, que es ese negrito que vemos ahí suelto con 2 cables. En caso de sospechar el capacitor, habría que destapar estos 2 cables que van hasta él, soltar uno de ellos y medir. Yo acá separé los 2 cables que van al fusible térmico. Son esos 2 blancos finitos que se ven ahí. El fusible está conectado en serie con el cable que viene de la ficha, entonces lo que voy a chequear ahora es si tiene continuidad. Acá podemos ver que no hay continuidad, entonces confirmamos que el fusible está quemado. Voy a cortar este precinto para descubrir el fusible. Acá nuevamente hay que manipular con mucho cuidado para no cortar ningún cable del bobinado. Acá ya tengo liberado el fusible, esa piecita blanca que se ve ahí. Ese es el que tenemos que reemplazar. Ahí vemos las especificaciones, después vamos a comprar uno igual. Ahora voy a atar con un cablecito todo el manojo para trabajar más cómodo y justamente evitar tironeos que puedan
cortar algún cable del bobinado. Acá tengo el reemplazo que compré. Cuando busquen el reemplazo, lo importante es que, además del voltaje, respete el amperaje y la temperatura de corte. En este caso es de 250 volts, 2 amperes y se rompe al superar los 130 grados. Para poner el fusible corté un pedacito de vaina de cable para aislarle las patas. Y además hay que tener en cuenta que tiene que estar ubicado en la misma posición que estaba el otro, bien presionado contra la bobina, porque tiene que tomar justamente la temperatura de la bobina. Una vez ubicado, lo uno con el cable, lo sueldo. Es importante que esté soldado para que no vaya a hacer falta contacto. Las dos patitas. Y ahora probamos continuidad nuevamente. Acá, perfecto, este sí conduce. Volvemos a tapar la unión de los cables. También importante que no vaya a hacer cortocircuito ahí. Yo lo que hice fue encimar los espaguetis con las vainas que le puse. Y acomodo todo el manojo para cerrar el motor. Como no tenía precintos finitos, lo voy a atar con hilo. Es preferible el precinto porque queda más ajustado, hace más presión. Pero si no tienen, también el hilo puede servir. Siempre teniendo la precaución que quede bien ajustado para que el fusible tenga buen contacto contra el bobinado y pueda sensar bien la temperatura. La idea es apretarlo lo más posible. Ahora voy a acomodar el fusible bien debajo del manojo para que esté tocando el bobinado. Insisto con esto, si queda separado, no haciendo buen contacto, el fusible no va a cumplir función, porque el bobinado se puede llegar a calentar y si el fusible no sensa la temperatura, que la sensa por contacto, no se va a enterar y no va a cumplir su función de romperse justamente. Entonces, como consecuencia, se va a quemar el bobinado y estos bobinados, una vez quemados, ya no son reparables. Bien, ya quedó firme. Ahora hay que comenzar a armar todo nuevamente. En esta parte es importante volver a colocar como estaban las dos partes del motor, porque si no, el ventilador va a girar en sentido contrario. Volvemos a colocar los 4 tornillos. Yo no lo mostré acá en el video, pero también lubriqué con un poquito de grasa el eje con el buje. Lo ideal es usar grasa grafitada. Yo utilicé grasa para problemares porque no tenía grasa grafitada, pero lo ideal sería la grasa grafitada que se utiliza en instalaciones de gas. Bien, ahí vuelvo a colocar el mecanismo de movimiento con el bracito del oscilador. En general todos los tornillos son iguales, pero este en particular es distinto porque tiene una arandelita incorporada. Volvemos a colocar el capacitor en su posición. El plástico del frente, que es el que va a permitir después
encajar la parte de atrás cerrando todo el motor. Esta parte de atrás tiene un único tornillo que la sujeta. Volvemos a colocar la rejilla, la tuerca. Esta tiene rosca común. La hélice tiene una muesquita que calza en el eje. Y la tuerca de la hélice, que recuerden que se ajusta como si estuviésemos aflojando, o sea, en sentido contrario al giro de las agujas del reloj. Por último, la tapa, que simplemente se engancha con esos ganchitos a presión que tiene al costado. Ahí ya está listo para volver a ponerlo en el pie y probarlo. Ya está todo conectado, vamos a ver si funciona. Encendemos y mágicamente vuelve a funcionar. Si te gustó el video, si te sirvió, regálame un like. Si querés, suscríbete para ver nuevas reparaciones cuando las suba. Gracias por haber visto el video y nos vemos en la próxima. Adiós.